Profesor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Se aprecia mi diapositiva? ¿Me pueden confirmar? Sí, profesor. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Esta es la clase número 5 del curso de legislación laboral comercial tributaria. El tema 5 es impuesto a la renta. Soy el profesor Jara Guardia José, compartiendo con los estudiantes de contabilidad segundo ciclo. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos, negocios, sin que exista una contraprestación directa por su pago. Eso quiere decir de que simplemente al ciudadano el Estado le hace pagar, pero a cambio no le contribuye. En cambio, las tasas que se pagan las municipalidades sí te contribuye, por ejemplo, como serenazgo, limpieza pública, parques, jardines, etc. O sea, se aprecia, ahí hay contribución del Estado. Pero en el impuesto directo no, por eso se llama impuesto. Son tributos o cargas de los ciudadanos que están obligados a pagar sin contribución del Estado. Impuesto a la renta. Es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo, de explotación capital, ya sea bien inmueble, bienes o inmuebles. ¿Y qué es un RUC? RUC es un registro único de contribuyente correspondiente a un número de identidad para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por las cuales deben pagar impuestos. Para eso sirve el RUC. Impuesto a la renta. Impuesto a la renta tenemos 5 categorías. La primera categoría se paga impuesto por alquiler de inmuebles. En la segunda categoría se paga impuesto por fondos de inversión. Tercera categoría se paga impuesto a la tercera categoría, a la primera, segunda, tercera categoría por la actividad empresarial. A la cuarta categoría, los trabajadores independientes. Cuando hablamos de trabajadores independientes estamos hablando de todo trabajador. Docentes, médicos, dentistas, carpinteros, zapateros, todos quienes tienen recibo de honorario, se llama la cuarta categoría. La quinta categoría, trabajadores independientes, los que trabajan por una empresa. Esas son las 5 categorías que tenemos en nuestro país. Detallando, se ha establecido 5 categorías según fuente de percepción del ingreso. Primera categoría, está constituido por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. Segunda categoría, está constituido por la renta que producen los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de la cesión de derecho de llaves, marcas, patentes, regalías u similares. Es la segunda categoría. En la tercera categoría se paga impuesto por la tercera categoría. Está constituido por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otras consideradas en la ley. Generalmente
La mayor parte de los pagos de la categoría está en tercera categoría. A esta tercera categoría también hay un RUS que se acogen los trabajadores independientes a un pago simplificado, que es RUS. Cuarta categoría, ya indiqué, está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, profesionales, artistas o cualquier oficio. Quinta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo dependiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. O sea, tienen empleadores y empleados. Impuesto a la renta, impuesto a la renta. Impuesto a la renta son los ingresos, o por qué se paga impuesto a la renta, ¿no? Por los ingresos totales percibidos en un año proveniente del trabajo, capital o ambos. Impuesto a la renta. Se grava renta neta, es decir, los ingresos descontados de los gastos incurridos para obtener dicho ingreso. Se divide en 5 categorías, la que ya indiqué, ¿no? La que ya indiqué. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Cada una de estas categorías tiene una razón de pago. Impuesto a la renta. Impuesto a la renta y trabajo. Cuarta y quinta categoría. Renta de trabajo fuente extranjera o renta. Hasta 5 UIT, que vendría a ser hasta los 5 UIT 8%. Más de 5 UIT 14%. De 5 UIT hasta 20 UIT 14%. Pero ¿cuánto es 5 UIT más o menos el ingreso? Estamos hablando de 19.750 por ese monto que ingresan en un negocio, el 8%. Si ingresa hasta 79.000, 14%. Cuando ingresa 138.000, 17%. Cuando ingresa 177.000, 20%. Cuando ingresa más de 177.000, 30%. Esas son las categorías de impuesto que se paga en quinta categoría. En cuarta categoría no se paga, ¿no? Porque hay un límite de monto. Por ejemplo, acá tenemos nuevo parámetro renta de quinta categoría a 2019. La que indiqué, ¿no? Quinta categoría 21.000, 8%. Y hasta el 84.000, 14%. Hasta 147.000, 17%. Hasta 189.000, 20%. Y más de 189.000, 30%. Esos son los cálculos de UIT, de ingreso de UIT del año 2019, ¿no? En el año 2019, la UIT, una UIT es 4.200. Con ese cálculo se está sacando estos porcentajes. Pero es un aproximado de monto, ¿no? Para poder sacar estos pagos. Generalmente estamos hablando de ingresos altos. Por eso decía 4.000, cuarta categoría no pagan. ¿Por qué? Porque muchas veces no pagan más del sueldo mínimo. Por sueldo mínimo no te descuentan. O exageradamente pagan 2.000, tampoco no descuentan. Por eso cuarta categoría están exonerados al pago. UIT 2019, 4.200, cuarta categoría, que no supere 2.500. O sea, si no supera 2.500, no pagan impuestos.
que no supere 36.750 al año. Estamos hablando de este mismo monto multiplicando por 12 meses. 3.062 por 12, 36.700. Entonces, por este monto no se paga cuarta categoría. Quinta categoría, 2.100 no se descuenta, planilla, pero si es más, ya pues empiezan los descuentos, ¿no? Por los porcentajes, 8%, 14%, 17%, de acuerdo al monto que gano. Si es más de 21.000 soles o hasta 21.000 soles, 8%. Hasta 84.000 soles, 14%. Hasta 147.000 soles, 17%. Hasta 89.000 soles, 20%. Más de 189, 30%. Estamos hablando ya de empresas grandes, ¿no? Preguntas a la clase de hoy. Indica breve referencia sobre impuesto a la renta de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría. Todas estas pregunta 1, la respuesta está aquí. Aquí. Primera categoría, alquiler inmueble. Segunda categoría, fondos de inversión. Tercera categoría, actividad empresarial. Cuarta categoría, trabajo independiente. Quinta categoría, trabajo dependiente. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Segunda pregunta, indica breve referencia sobre principio. Muy bien, aquí no hay una definición de principio, pero explico. Como estas preguntas son por 2 clases, entonces la próxima clase estaré indicando que es un principio. ¿Por qué se dice principio legal? ¿Qué otros principios puede indicar? Interpreta el contenido del artículo 74 del Constitución. Entonces, de la clase de hoy, solo es la primera pregunta, solo van a ir desarrollando la primera pregunta. Principio es una ley, la próxima voy a explicar qué es un principio, por qué se dice base legal. Se dice principio legal porque está cuadrado con las normas, y principio es una regla, es una norma. Principio legal encuadrado con las normas, eso voy a explicar la próxima clase. ¿Qué otros principios? Hay muchos principios, ¿no? Hay principio pedagógico, principio legal, principio de buenas costumbres, etc. Interpreta el artículo 75 de la Constitución Política. Todo está relacionado sobre impuestos, el artículo 74. Eso explicaré en la próxima clase. Entonces, por la clase de hoy, solo se va a desarrollar pregunta 1. Breve referencia sobre impuesto a la renta de primera, segunda, tercera categoría. Las respuestas están en estas 2 láminas de mi diapositiva, ¿no? Aquí lo más simplificado. Primera categoría, alquiler de inmuebles. Segunda categoría, fondos de inversión. Tercera categoría, actividad empresarial. Cuarta categoría, trabajador independiente. Quinta categoría, trabajador dependiente. Pero detallando qué más en primera categoría están constituidos por la renta que producen arrendamiento, subarrendamiento, cesión de bienes. Ahí está más detallado. Segunda categoría está constituido por la renta que producen capital, intereses de las regalías, derecho de llaves, marcas, patentes, regalías. Tercera categoría, todo trabajador está constituido por la renta que producen las actividades, todas las actividades de comercio, industria y otros considerados en la ley, MIPES, pymes. O sea, todos los impuestos de comercio, de negocio, están en tercera categoría. Cuarta categoría está constituido por la renta que produce el trabajador independiente, profesionales, artistas o oficios, abogados, médicos, dentistas, policías, quien emite un recibo de honorario, es cuarta categoría. Generalmente no pagan. Quinta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, así como las personas que tengan su origen del trabajo personal, que dependen de un empleador. Y te descuenta el impuesto de acuerdo a lo que tú percibes, de acuerdo a lo que percibes, ¿no?
Si te paga un empleador más de 21.000 o hasta 21.000, el 8% te van a descontar como impuesto a la renta. Si ganas 84.000, acá estamos hablando de 21.000, estamos hablando de congresistas, de personas de planilla dorada, ¿no? 8% le descuentan. Empresas grandes, 84.000, 14%. Por ejemplo, la Universidad César Vallejo, por lo menos estará pagando su 30%, porque al parecer ingresa más de 189.000 soles mensuales. Entonces estará pagando unos 30%, ¿no? O los grandes centros mineros, negocios de combustibles o venta de vehículos, qué sé yo, ¿no? Todos esos aspectos, quinta categoría. Pero lo que yo estoy solicitando es un desarrollo concreto, breve. ¿Y cuál es ese breve? Aquí está la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, es lo que vas a ir avanzando. Entonces, por hoy día quedamos con esta primera pregunta. Ya la próxima clase, las demás preguntas, hablaré del principio, base legal, artículo 74 de la Constitución Política y otros. Voy a hacer un alto mi clase.